Bueno, vamos a Romanos capítulo 5. Romanos 5. Hace 2 semanas Alejandro estuvo dando el versículo 1 y 2 y la semana pasada el pastor del 3 al 5. Hoy nos tocaría desde el 6 hasta el 11, pero vamos a leer todo desde el versículo 1 para poder leer en contexto. ¿Lo tienen? Leemos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, o sea, un carácter probado significaba, ¿no? Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Mira la palabra del Señor. Vamos a estos últimos versículos, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, lo vamos a leer de nuevo, pero se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjense cómo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos siendo enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense esta versión, yo soy muy amante de la Reina Valera, me gustan mucho más las expresiones de la Reina Valera, pero en este caso la palabra de Dios para todos está mucho más simple, mucho más fácil de entender, mucho más digerible todo lo que dice, ¿no? No digo que una versión sea mejor que la otra, pero sí que hace que sea más simple, porque vamos a analizar ahora lo que dice la Reina Valera. Y cuando leí la palabra de Dios para todos, digo, acá está muy simplificado para que lo entienda cualquiera. Sin embargo, nosotros llevamos un tiempito en el camino del Señor y estamos acostumbrados en esta congregación a estudiar más en profundidad ¿cómo se llama? El por qué están escritas las cosas, ¿no? Así que nosotros vamos a analizarlo en la Reina Valera, que tiene algunos detalles que a lo mejor en la versión esta más actual se pierde un poco, pero en la versión antigua podemos rescatar algunas cosas muy interesantes. Bueno, durante los primeros 4 capítulos que hemos estudiado hasta ahora, ya hemos terminado hace unas semanas el 4 y empezamos el capítulo 5, pero durante los primeros 4 Pablo nos expuso la realidad de nuestra situación delante de Dios. Lo hemos dicho varias veces. ¿Cuál es nuestra situación delante de Dios? Estábamos justamente condenados a la ira de Dios.
Y también nos dejó claro que la única forma de escapar de esa ira santa, por cierto, no un enojo humano, sino que la ira santa y justa de Dios, la única forma de escapar de esa, ¿cuál era? Por medio de la obra de Cristo. Eso nos quedó clarísimo. Y el capítulo 5 de Romanos se empieza, como les decía, los hermanos Alejandro y el pastor Gerardo estuvieron haciendo los primeros 5 versículos, y empieza ahí en la Reina Valera con un título muy interesante. El que tiene la Reina Valera lo puede ver. Es un título que no es parte de la Biblia, es simplemente un índice para que podamos ver de qué tema más o menos va a hablar, pero el título está muy bueno que le han puesto en la Reina Valera. Dice, resultados, son varios, resultados de la justificación. O sea, a la hora de ser justificados, porque Dios es justo y nosotros pecadores, ¿y qué tuvo que hacer para poder salvarnos? Tuvo que justificarnos. Si no nos justificaba, no nos podía salvar, si no, Él sería injusto. ¿Y cuáles son estos resultados que hemos visto a través de los dos hermanos que han dado estas enseñanzas? Bueno, primero que nada, que ahora tenemos paz para con Dios, ese es un resultado de esa justificación, que ahora tenemos una esperanza para el futuro, no solamente para su venida, sino para, más importante de todo, para el día del juicio final. Tenemos una esperanza y esa esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo. Y el otro resultado es que, lo acabamos de leer también en el versículo 5, que Dios derramó ese mismo amor que tuvo por nosotros en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que ahora el amor de Dios está en nosotros. Ahora estamos capacitados para amar como Dios ama. Eso sería más o menos un súper breve resumen de todo lo que hemos visto desde el inicio de la carta. Bueno, leamos en la Reina Valera el versículo número 6, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjense, se las leo para que entendamos, yo recalco mucho esto de las distintas versiones, porque es importante que entendamos de que hay versiones que intentan explicar simplemente lo que está diciendo, y por ejemplo la Reina Valera lo único que intenta es ser lo más fiel posible al original. Por eso a veces es más complicado leerlo en la Reina Valera, pero es más interesante porque capta cosas que las otras versiones no. La palabra de Dios para todos está muy buena, dice, Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, siendo enemigos de Dios. Acá hay una palabra clave que cambia, que dice, nosotros éramos incapaces, dice la versión Palabra de Dios para todos. Pero acá, en la Reina Valera, ¿qué dice? ¿Qué éramos qué? Débiles. ¿Sí? Esa palabrita apenas leí me llamó mucho la atención. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes éramos débiles y ahora somos fuertes? No. No podíamos ser salvos porque no teníamos fuerza física. No se refiere a eso. La palabra débiles, ¿sí? Está mucho mejor traducida acá porque es una palabra que en el original quiere decir frágiles o enfermos. No débiles por falta de fuerza, sino débiles porque estábamos enfermos, ¿sí? Había una enfermedad en nosotros, en toda la humanidad, que, ¿vieron cuando una persona está enferma? ¿Cómo está? Está frágil, está débil, ¿sí? Una vez me acuerdo que tuve una gripe muy fuerte, que mi cuerpo se debilitó tanto que cuando me tocaba así la piel sentía que me cortaba. Me había agarrado una gripe muy fuerte, me acuerdo. Bueno, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se vuelve débil. Se vuelve frágil, no por falta de fuerza, por enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que teníamos y que el Señor nos quitó? El pecado, exactamente. Por eso esta traducción es mucho más interesante, ¿sí? Porque está buena la otra. Dice, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Es verdad, nos volvemos personas incapacitadas cuando estamos débiles, cuando estamos enfermos, perdemos capacidades de muchas cosas. Pero no se refiere solamente a eso, a que éramos incapaces, sino que había un problema en nosotros que nos hacía incapaces de acercarnos a Dios siquiera. No solamente a salvarnos nosotros mismos, sino ni siquiera a poder acercarnos realmente a Dios, que estábamos enfermos. Es una enfermedad, el pecado, que nos debilita. Es una enfermedad porque, ¿qué es una enfermedad? Es una condición defectuosa de una persona sana, ¿sí? La enfermedad es algo
que el cuerpo debería estar de una manera, pero está actuando de otra manera, ¿no? Es una enfermedad el pecado porque no es la condición sana en la que Dios creó a Adán y a Eva. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿cómo los creó? Sin pecados, sanos, totalmente sanos. No había en ellos pecado, tentación, no había nada de nada. Sin embargo, por voluntad propia, ¿sí? Porque el Señor nos dio no solamente la vida, sino la capacidad de elegir, para que no seamos robots, por voluntad propia ambos deciden pecar. Ambos deciden ir hacia esa enfermedad, exponerse al contagio de esa enfermedad que era el pecado. El pecado como enfermedad, está muy bueno que la traducción de la palabra débil sea enfermedad, porque es una representación de una persona enferma. ¿Cómo le imaginamos a una persona enferma, no? ¿Qué pasa cuando, como les decía recién, cuando sentís que alguien se está engripando? ¿Qué es lo primero que sentís? Cuando, no vos, el otro. Cuando sabés que a lo mejor yo sé que mi esposa o mis hijos se están engripando. Una de las primeras cosas que identificamos, el olor. ¿Sintieron el olor a una persona engripada? Una persona está engripada, empieza a respirar y empieza a largar mal aliento. Es la primera identificación. A veces todavía no tenés síntomas, pero ya, por ejemplo, yo cuando estoy medio a punto de enfermarme, mi mujer me dice: che, tenés un poquito de aliento enfermo, me parece que te estás por engripar, ¿sí? Y fíjate, yo todavía capaz que me siento bien, sí, me duele un poquito la garganta, pero no siento nada. Pero ya empiezo a afectarla a ella, porque ella me dice: tenés olor a enfermo, ¿sí? Lo primero que se destaca es el olor. Luego, cuando la enfermedad avanza, ya se vuelve algo visual. Te ves más decaído, te ves peor, no te podés enderezar, te ponen rojo los ojos, lo que sea. Distintas enfermedades tienen distintos síntomas. Pero lo primero que suele llegar suele ser el olor o lo visual. Se ve que la persona afectada. La enfermedad más común en la Biblia, ¿cuál era la enfermedad? La lepra, exactamente. Y era una enfermedad que apestaba, y que con el tiempo empezaba a notarse físicamente, se empezaba a notar el decaimiento del cuerpo de la persona. Por eso la palabra de Dios dice que la santidad, ¿qué es delante de Dios? La santidad nuestra es olor fragante. ¿Vieron la comparación que hace? Es un olor agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado huele a podrido, ¿sí? Y hay otro tema más muy importante que pasa con la enfermedad, ¿sí? Por lo cual, calculo que acá el apóstol Pablo usa la palabra débiles, enfermos. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos en nuestra casa? ¿Qué pasa cuando nuestra enfermedad, cuando es una enfermedad grave, que nos incapacita para trabajar, para movernos? Hay enfermedades más graves que incapacitan a la persona aún para hacer sus necesidades por sí mismo. ¿Necesita ayuda de quién? De su familia. ¿Qué pasa cuando uno está enfermo? Empieza a perjudicar a su propia familia. Empieza a ser, ¿qué cosa? Una carga para su propia familia. Y hay gente que con todo el amor del mundo tiene niños que a lo mejor no pueden, que nosotros tenemos gente conocida que han tenido hijos que no se podían valer por sí mismos y van creciendo con los años y tenés que ayudarlo todavía a todo. A pesar de que la madre o el padre lo hagan con todo el amor, no deja de ser una carga, ¿sí? El tiempo cuando yo me enfermé me tuvieron que sacar la vesícula, estuve 2 semanas sin poder ir a trabajar. Y Carla se tuvo que hacer cargo de todo. Tuvo que ir a trabajar, tuvo que encargarse de los chicos, porque yo estaba postrado y no podía ni moverme por las heridas todavía del estómago. A pesar de que ella lo hizo con todo el amor, eso no quiere decir que yo no fui en ese momento una carga, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasa. La santidad, ¿sí? Se empieza, la enfermedad, que es el pecado, para la familia de Dios, para la familia de Cristo. ¿Quién es la familia de Cristo? Nosotros, la iglesia. ¿Sí? La familia sana, cuando uno de los miembros empieza a estar enfermo, se empieza a notar, ¿sí? Se empieza a percibir de alguna forma, y cuando la enfermedad avanza mucho, termina siendo una carga para los demás. Fíjense, vamos a ir a Isaías, capítulo 54, y ahora vamos a entender seguramente un poquito mejor este versículo que hemos leído. Isaías 54. Perdón, el 53. Sí, Isaías 53. Lo anoté mal yo.
Fíjense, sí, 53, versículo 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras, ¿qué? Enfermedades. ¿A qué enfermedades se refiere? ¿A las enfermedades comunes? No, porque seguimos teniendo enfermedades comunes. La enfermedad más grande era el pecado. Nuestra enfermedad significa esa condición errónea en la cual estamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Miren que leímos recién ahí en Romanos que ahora tenemos paz para con Dios, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué fuimos curados? Del pecado. Ese era el problema que había en nosotros, esa es la enfermedad. Obviamente el Señor tiene totalmente el poder de sanarnos, de curarnos, pero a lo que acá se está refiriendo principalmente es al pecado. Un segundito que se me fue acá de la Biblia. Volvemos a Romanos. Parece que tiene sueño el niño ese. Volvemos a Romanos capítulo 5. Leemos ahora del versículo 7 al 8. Fíjense cómo dice: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Acá sí lo vamos a leer en la Palabra de Dios para Todo, porque está buena, está más simple. Dice: es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona buena. Y ahí volvemos a la Reina Valera, dice versículo 8: mas Dios, y este es el versículo conocidísimo, muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo lo hemos leído muchas veces, pero sin su contexto. El versículo conocido es: mas Dios muestra pero el más es un pero. Entonces, ¿pero qué? Lo de arriba. En realidad, la frase correcta es esta: ciertamente, apenas, ¿sí?, moriría alguno por un justo. Con todo, aún así quiere decir, pudiera ser que alguno osara morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor en que, aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así sería la frase completa, ¿no? Ahora que entendemos, o mejor dicho, para que entendamos lo grande e incondicional que es el amor de Dios, Pablo nos postula un ejemplo que todos podemos entender. ¿Por quién estarías dispuesto a morir? Esa es la pregunta que acá Pablo en cierta forma nos está haciendo. Cuando nos dice, alguno de nosotros podríamos morir, arriesgar la vida. La palabra de Dios para Todos dice arriesgar la vida por una persona buena, por alguna persona justa. ¿Por quién morirías? ¿Quién diría, yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida, aunque yo me muera quemado, aplastado, lo que sea, pero para salvar la vida a mis hijos, por ejemplo? Es siempre los hijos, son los primeros que quisiéramos salvar, ¿sí? Podríamos, si vemos que cruzan la calle mal, no nos va a importar nada, no vamos a pensarlo mucho, vamos a entrar a correr, y si nos lleva a los dos puestos, por lo menos a lo mejor lo alcanzo a abrazar para que el impacto me dé más a mí que a él. Podríamos arriesgar nuestra vida por nuestros hijos, por nuestras parejas. Si los amamos, hay parejas que están esperando que se vaya. Hay parejas que están tan mal que están esperando que se vaya el otro. No, pero uno podría arriesgar su vida por el amor de su vida, por su esposa, por su esposo, por un hermano, por un amigo, por un desconocido. ¿Cuántos casos han visto de gente que arriesga su vida por niños? Un niño que no era su hijo, pero cruzó la calle y arriesgaron su vida o terminaron muriendo tratando de salvar a un niño que se caía de un techo o algo, a una mujer embarazada, ¿sí? Ha habido casos, fíjense, ¿no? Ha habido casos de gente que ha muerto tratando de defender a alguien que no conocían, pero querían defenderlo de la mano de un ladrón, de alguien que los atacaba con un cuchillo, o una mujer que el marido o la amante, quien sea, lo estaba golpeando, y viene alguno se mete, y esas personas a veces hasta terminan muertas por meterse en ese conflicto tratando. ¿Por qué? Porque ¿qué ven en la persona que están tratando de ayudar? Debilidad. ¿Sí? Nosotros cuando éramos débiles, dice el apóstol Pablo ahí.
ven que esa persona no se puede valer por sí misma, es incapaz totalmente de valerse por sí misma, entonces sale ese heroísmo, esa fuerza de enfrentar para tratar de ayudar, y hasta podríamos morir por tratar de ayudar a una persona que la vemos que está sufriendo algo que nosotros consideramos que es una persona buena. No nos ponemos a pensar, a lo mejor no lo hemos visto en nuestra vida, pero al verla en una situación de vulnerabilidad, de debilidad, queremos defenderla, queremos ayudarla, queremos hacer algo. Ahora la pregunta es, ¿harías lo mismo por un ladrón? ¿Harías lo mismo por un asesino? Que sabes que es un asesino. ¿O por un violador? Nosotros tenemos una escala de valores que no. Es más, a veces nos ha pasado que hemos visto, no es que nos regodeamos, pero ¿cuántas veces les ha pasado que hemos visto en el noticiero que un ladrón entró, robó a un lado y lo agarraron los vecinos, lo golpearon, y parte de nuestro corazón dice, y bueno, no te hubieses metido ahí? Sí, esa es la palabra, exactamente, se lo merece, a veces pensamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra escala de valores, ¿sí?, el pecador, como está atacando a otras personas, no se merece un trato muy, muy liviano, qué cosa. Por eso, ciertamente, dice el apóstol Pablo, uno podría morir por el bueno, por el justo, pero Dios mostró su amor en que nosotros éramos los ladrones, los asesinos, los violadores, los estafadores, los mentirosos. Recordemos, yo siempre recuerdo esto, ¿no? Nosotros, nuestra escala humana en el tiempo actual, por la moralidad y la época donde vivimos, nosotros, nuestros peores pecados, el que tenemos arriba de todo, por lo general, es la violación, el asesinato, ¿sí?, el robo, porque le estás quitando el fruto del trabajo, del esfuerzo de una persona. Esas son como las cosas que las tenemos muy arriba, que más despreciamos. Pero cuando vemos la escala de valores de Dios, cuando dice las 7 cosas que aborrece Jehová, dice, lo primero que dice es los ojos altivos, o sea, la soberbia, que es un pecado más disimulado, pero sin embargo Dios lo pone primero. La lengua mentirosa, el que siembra discordia entre hermanos, esas son las cosas que aborrece Jehová. Y después, más para el final, está las manos derramadoras de sangre inocente. Pero primero están los ojos altivos, la soberbia. Nuestra escala de valores está un poco distorsionada. La escala de Dios es distinta. Con todo y todo, dice el apóstol Pablo, a pesar de todo, moriríamos por el bueno, pero el Señor mostró su amor para con nosotros, en que a pesar de que nos merecíamos el infierno, así como por eso les ponía el ejemplo del ladrón que lo vemos en la tele, que lo agarran los vecinos y lo linchan, y a veces no es que nos vamos a regodear ni gozar, pero parte de nosotros dice, y un poquito se lo merece, porque quien lo mandó a meterse a robar o atacar a una viejita con un cuchillo, te da bronca, entonces bueno, le tocó la justicia. Pero Dios no fue así con nosotros. Nosotros éramos ese ladrón que nos merecíamos el castigo, y Dios aún así mostró su amor para con nosotros, en que aunque éramos pecadores, aunque nos merecíamos el linchamiento, aunque nos merecíamos el infierno, Él aún así eligió morir por nosotros. Ahí es donde Pablo pone la comparación del versículo 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, aún cuando todavía no éramos pecadores, Él murió por nosotros. Vamos a 1 de Juan capítulo 4. Juan 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto es lo importante, que aunque ya lo hemos dicho, lo vamos a volver a recalcar para que no se mezclen los conceptos del mundo con los de la palabra de Dios. Tenemos que desarraigar de nuestra mente la palabra amor de los sentimientos humanos, porque no es eso a lo que se refiere. ¿Se acuerdan cuál es la palabra amor? Ágape, exactamente. ¿Y qué significa ágape? Buena voluntad, no sentimientos bonitos. La palabra amor, en griego, tenían 3 palabras distintas para los distintos tipos de amor. Nosotros decimos amor a
¿cómo se llama? Al amor entre amigos, al amor entre familia, al amor a Dios, al amor erótico, sexual, todo eso le llamamos amor. Bien, fíjense que el mundo le llama hacer el amor. No tiene nada que ver, no se refiere a eso. La palabra de Dios cuando dice amor, en el original usa palabras distintas. Cuando habla del amor de Dios y el amor entre hermanos, o sea, entre los hermanos en Cristo que tenemos que tener, es la palabra ágape. Cuando se refiere al amor de familia, un padre que arma, exactamente, filia o filial, sí, exactamente. Y cuando es el amor de pareja, el amor sensual o como se le quiere llamar, es la palabra eros, de ahí viene la palabra erotismo. Nosotros le llamamos amor a todo, pero tenemos que entender que cuando Dios habla de la palabra amor, Dios es amor, no es un ser así, ay, buenito. No, la palabra amor es tener buena voluntad. Si nosotros amamos mal, ¿sabían eso? Nosotros amamos mal, no amamos como Dios ama, porque nuestro amor se basa en nuestros sentimientos. El amor más grande que conoce una mujer es el amor de madre. Claro, pero es un amor que está condicionado porque ella misma lo parió, porque lo sufrió, porque sus hormonas se acomodan para sentir cosas por su hijo. No es comparable con el amor de Dios por nosotros. Nosotros podemos decir, yo entiendo el amor de Dios porque yo amo a mis hijos. Sí, pero es distinto. Porque mis hormonas, las hormonas de la mujer, mis sentimientos de hombre, todo lo que viví, ¿sí? Me lleva, yo estuve ahí en el parto tanto de León como de Elena, yo estuve ahí, el León de Bruno no pude porque fue por cesárea, pero de ellos dos yo estuve ahí en el parto. Todo lo que vivimos juntos día a día me lleva a amarlos como hijos. Pero el amor de Dios no es así, no es una cosa de emociones, de sentimientos, sino que es algo que nace de la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros amamos por sentimientos, Dios ama por voluntad. Y Dios cuando nos dice que amémonos los unos a los otros, no nos está diciendo sintamos cosas bonitas los unos por los otros. Nos está diciendo que pongamos de nuestra voluntad para amar. Fíjense que cuando obedecemos a Dios, a la voluntad de Dios, aunque no tengamos ganas, le estamos expresando nuestro amor. Eso es amar a Dios. Hacer la voluntad de Dios, aunque no tengamos ganas, aunque esté frío, aunque esté cansado, aunque lo que sea, cumplo con lo que dice la palabra de Dios. Esa obediencia es más fuerte, más grande, más importante que todas nuestras ofrendas, diezmos, que todas las horas de servicio que podamos hacer para las distintas actividades, que son buenísimas, pero el hecho de obedecer a Dios es más importante que todo eso. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, encontramos ese pasaje donde Samuel le dice al rey Saúl, le dice, ¿acaso se complace tanto Dios en los sacrificios, en las ofrendas? No, dice, es más importante obedecer y prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, pero sobre todo obedecer. Es más importante que todas las ofrendas, que todos los carneros, dice, que todos los sacrificios que puedas hacerle a Dios, no le valen tanto a Dios como el hecho de que simplemente prestes atención y obedezcas a su palabra. Porque ¿qué estás haciendo ahí? Estamos amando a Dios. Cuando Dios dice, el que no ama no ha visto a Dios, el que se refiere al que no presenta su voluntad para obedecer a la voluntad de Dios. De la misma manera, la obra de Cristo en la cruz no nació de las emociones de Dios. Cuando leemos nuevamente, pasaje más conocido de la historia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y sintió cosas bonitas por el mundo. No, si éramos pecadores, olíamos mal, nos veíamos mal, éramos una carga, éramos una molestia, pero de tal manera fue su buena voluntad, tuvo que poner tanta buena voluntad de su parte, dice, que cuando éramos pecadores Él murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a ir rápidamente a Mateo 23, 39. Otra vez me parece que no. Mateo, a ver. Dame un segundo. No. Bien, me he equivocado de vuelta acá donde lo anoté. Quería ir al pasaje donde el Señor le dice, donde está orando en Getsemaní. 24. Ya les digo.
No, me he confundido. Porque es la oración en Getsemaní. Acá. Bien, me he equivocado no sé si de libro o de capítulo, pero bueno, era el momento en el que el Señor ora, sí, en el momento que Él ora, y Él dice, Padre dice, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué iba con esto? A que claramente vemos que no es que nacía del gusto, de los sentimientos del Señor Jesús el querer ir a la cruz. ¿Ustedes creen que Él quería morir en la cruz? Claramente no, porque dice, si es posible que no tenga que sufrir este momento. ¿Pero qué? Pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. 26, entonces puse 23. Vamos a ir. 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, no quiero sufrir esto que voy a tener que sufrir, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otra versión, en otro libro dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés. Eso es demostrar verdaderamente amor a Dios. Y así es como Dios mostró su amor para con nosotros, en que aunque éramos pecadores y no tenía ganas de morir por nosotros, sometió su voluntad al Padre para hacerlo. Por lo tanto, es ridículo esperar a tener ganas de hacer las cosas de Dios. No tiene sentido decir, bueno, yo cuando esté mejor voy a empezar a servir, yo cuando esté... No tiene sentido, cuando esté mejor me voy a poner de vuelta cuentas con Dios. No, porque no vamos a estar mejor nunca, al contrario. Primero necesitamos reconciliarnos con Dios, primero necesitamos santificarnos para poder acercarnos a Dios. No es al revés, no es que cuando nos vengan las ganas, ahí vamos a poder empezar a congregarnos correctamente, empezar a servir correctamente. No tiene sentido. Si no hago la voluntad de Dios, es muy simple, no amo a Dios, no tengo el amor de Dios. Y ahí volvemos al versículo, a Romanos, fíjense en el versículo 5 que dio el pastor la semana pasada, dice, y la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento que Él hizo este acto de amor por nosotros, su amor se derramó en nosotros para que ahora nosotros también podamos hacer eso. Esa fuerza, esa voluntad de Dios, ahora la tenemos también nosotros, en nosotros mismos, solamente tenemos que usarla, no esperar a sentir algo bonito para poder hacerlo. Versículo 9, continuamos, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es muy interesante cómo Pablo hace una diferenciación marcada entre la justificación y la salvación. ¿No es lo mismo? No. Sí, llevan a un mismo punto, pero no son lo mismo. La justificación es primero. Dios no podría habernos salvado sin primero justificarnos, porque si no estaría atentando contra su propia santidad, contra su propia justicia. Tenía que hacernos justos, no por nuestra justicia, sino por la obra de Cristo. Tenía que hacernos justos para poder salvarnos, si no atentaría contra sí mismo. Es muy interesante, como les decía, cómo Él hace esa diferenciación. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, versículo 9, por Él seremos salvos de la ira, de la cual ya nos habló Pablo al principio, de la ira la cual éramos merecedores, y es la ira justa de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, y cuando estábamos en pecado, estando enfermos, Él nos limpió,
es lo primero que hizo al justificarnos es limpiarnos de ese pecado. Por eso nos dice que huyamos del pecado, porque es como correr nuevamente hacia la enfermedad. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos creído, estamos como reconciliados. En la otra versión dice que ahora estamos en amistad con Dios, ¿no? Mucho más, estando ahora reconciliados, seremos el día que Él venga salvos de su ira. Son dos pasos distintos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Acá sí me gusta mucho la versión Palabra de Dios para Todos, porque dice, además ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios. Claro, si la condición anterior era enemistad con Dios, ahora entonces lo opuesto, el antónimo es amistad. Además ahora nos alegramos, nos gozamos, nos gloriamos, dice, por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén a la palabra del Señor. Espero que haya sido clara la palabra.